Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, quizás estás ya de vacaciones. Bueno, igual tú no, pero seguro que unos cuantos de los que nos están escuchando estáis ya de vacaciones o lo vais a estar pronto. Quizá pues unos junto al mar, quizá estés en un paisaje de alta montaña o en un paisaje rural, pasando unos días de descanso en el pueblo de los abuelos, en contacto con la naturaleza. En general nos descansa bastante estar en contacto con la naturaleza y disfrutar de ella. Y qué bueno es nuestro Padre Dios, que ha creado un mundo tan maravilloso. Desde luego, Dios es un Padre magnánimo. Tantas especies diferentes de flores, de árboles, de animales, incluso de insectos, que a veces son tan molestos, ¿no? Pero tanta riqueza y variedad, pues tiene que provenir de alguien magnánimo y generoso, no de alguien rácano y calculador. Y a ti, Jesús, te gustaba pasar tiempo contemplando la naturaleza. En los evangelios te vemos muchas veces pues mirando al mar, o paseando entre los sembrados y comentando cosas que veías. Te vemos muchas veces subir a un monte a hacer oración. Unos montes que generalmente tenían buenas vistas, y ahí pues hablarías con tu Padre Dios mientras contemplabas la naturaleza, que al final es el reflejo también del amor y de la belleza de Dios. En estos tiempos de contemplación de la naturaleza, pues seguramente, Jesús, se te ocurrían también modos de explicar los misterios de Dios, y así debió ser, porque muchas de tus parábolas están inspiradas precisamente en tu contemplación de la naturaleza, como por ejemplo las que aparecen hoy en las lecturas de la misa, que forman parte de ese capítulo 13 de San Mateo, que está lleno de parábolas con las que explicas el reino de Dios. Pues vamos a hacer un poquito de oración sobre las parábolas, y en concreto pues vamos a preguntarnos lo mismo que se preguntaban los apóstoles. ¿Por qué Jesús habla en parábolas? No sé si alguna vez te lo has preguntado. Hoy mismo se lee en el Evangelio: Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Bueno, a primera vista podríamos pensar que Jesús nos habla en parábolas para que entendamos mejor. Pero esto no está nada claro, porque más bien son las propias parábolas las que requieren una explicación. De hecho, los discípulos pedían al maestro que les explicase las parábolas, porque no las acababan de entender, y mucho menos las acababan de entender las personas que estaban ahí en la multitud. Incluso hay un momento en el que uno de los discípulos le pregunta: Señor, ¿por qué hablas siempre en parábolas? Y la respuesta que da el Señor no es pues para que entiendan mejor, no, sino que más bien podríamos decir casi lo contrario. Dice: por eso hablo en parábolas, para que mirando no vean y oyendo no escuchen ni entiendan. Bueno, son unas palabras extrañas, ¿verdad? Y sin embargo, en estas palabras se esconde una clave de cómo Dios se comunica con nosotros. Jesús habla en parábolas por un motivo mucho más profundo que ayudarnos a memorizar las enseñanzas con imágenes bonitas. En realidad, tú, Jesús, hablas en parábolas para provocar que escuchemos con el corazón. Y me voy a explicar un poco. Las parábolas necesitan interpretación. Un mandato claro no deja espacio a la interpretación, pero ante las parábolas es necesario un interés personal por entender. Y eso requiere una decisión importante por parte de quien escucha. Hay que decidir hasta qué punto es importante para mí lo que sale de la boca de Jesús. Podríamos decir que hay dos opciones: o bien, pues lo dejo pasar pensando, bueno, no he entendido mucho, pero ¿qué se le va a hacer? O bien hago como los apóstoles, convencidos de la importancia y el valor de las palabras de Jesús, no quieren perderse nada de lo que se dice. Y por eso te preguntan: Señor, explícanos la parábola.
Bueno, pues esta actitud de interés es ya una actitud del corazón, que Jesús además alaba en sus discípulos. Les dice: bienaventurados vosotros porque se os ha dado a conocer los secretos del reino. Y que podríamos traducir por bienaventurados vosotros por vuestro interés, es decir, porque se os ha dado la gracia de saber que todo lo que el Hijo del Hombre dice es muy importante. Y por eso tenéis esa actitud del corazón. Jesús, tú no quieres hablar a la masa, sino que quieres hablar a cada corazón, aunque hables a multitudes. Y hablas en parábolas porque las parábolas exigen un movimiento de interés del corazón que hace que el corazón se separe de la masa, se acerque a Jesús y pregunte el significado. Podríamos decir que la masa, la gente en general, escucha las parábolas con los oídos, pero no con el corazón. La misma masa impersonal que escuchaba a Jesús con entusiasmo el Domingo de Ramos, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Cuando decían bendito el que viene en nombre del Señor. Bueno, pues a los pocos días pues dirán crucifícale, crucifícale. Y muchos de los que estaban ahí habían escuchado también las parábolas del Señor, pero quizá no se atrevían a preguntarle: Señor, explícanoslas. Porque en realidad esa masa no escucha a Jesús con el corazón. Sus enseñanzas se quedan en la superficie. Y de hecho, cuando los discípulos le preguntan a Jesús por qué habla en parábolas y no abiertamente, Jesús les responde citando a Isaías, como decíamos antes, para que mirando no vean y escuchando no entiendan. San Juan Pablo II decía que hablar en parábolas forma parte del estilo de Dios. Y forma parte del estilo de Dios porque ese modo de hablar promueve la libertad del interlocutor. El Señor habla en parábolas para que el que escucha sea libre de acoger su mensaje, libre de comprenderlo, de interpretarlo, de buscar en él la intención de quien habla. Una parábola no es una orden, sino un modo de hablar que requiere una respuesta libre, requiere un interés por parte de quien escucha. Necesita un interés por comprender qué me quiere decir. Y ese interés es clave en una comunicación de amor. Solo quien quiere amar se interesa en interpretar los signos que emite el amado, ¿no? Eso pasa también en el amor humano. La comunicación propia del amor es una comunicación que se hace desde la libertad. No es una comunicación imperativa, ¿no?, que se impone. Y también el lenguaje del amor está hecho de signos que el amado tiene que interpretar. Señor, yo no quiero escucharte como escucha la masa, sino escucharte con el corazón. Y a veces nosotros podemos escuchar metidos en una masa impersonal, sin poner el corazón. A veces podemos asistir, por ejemplo, a la Santa Misa y escuchar las palabras que se dicen ahí, pues sin entenderlas y sin demasiado interés por comprenderlas. Entonces acudimos a la Santa Misa dentro de la multitud, de la masa, que ni entiende ni pregunta, porque tampoco le parece, en el fondo, porque tampoco le parece tan importante entender. Es una masa, podríamos decir, que es un grupo de corazones dormidos. Y yo te animo a salir de la masa y a actuar como los apóstoles. Señor, ¿qué has querido decir? ¿Qué me has querido decir a mí? Y esa actitud te llevará quizá a buscar a una persona que te pueda ayudar, que te pueda explicar, como hizo el etíope con Felipe, diciéndole: no entiendo si nadie me lo explica. Y quizá ese interés, ese ponerte en pie, ese buscar entender, te lleve a emprender un itinerario de formación cristiana que te vaya acercando a los secretos del reino. En realidad, esa es la vida de la Iglesia, unos ayudando a otros a conocer y a entender las palabras de Jesús. Bueno, pues cuando un cristiano empieza a descubrir el interés por formarse, entonces es que está comenzando a salir de la masa, está empezando a escuchar a Jesús con interés. Además, el estilo de Dios pues está presente en todo.
No solo en las parábolas. Como decía San Juan Pablo II, la misma creación es una parábola en la que hay que buscar al Creador. Y los mismos acontecimientos de nuestra vida han de ser interpretados a la luz de la voluntad de Dios. Son también una parábola, tienen un significado. Y tienen un significado para mi vocación personal. Y la misma humanidad visible de Jesucristo, podríamos decir que es una parábola viva de la intimidad divina. Por eso, solo quien de veras lo desea podrá aprender a interpretar todas esas parábolas, podrá comprender los secretos del reino. Bueno, ¿te animas a salir de la masa? No sé, piensa a quién puedes acudir para formarte. Quizá pues a un grupo o a un director espiritual o a alguien que te pueda introducir. Ese movimiento te sacará de la masa y empezarás a ser un discípulo que se abre a los misterios de Dios. Pues María, que conservaba todas las cosas en su corazón, María es quien más interés ponía en captar las palabras de su Hijo. Ella quizá te ayude a tomar esa decisión de formarte bien para poder corresponder al amor de Dios y disfrutar de la maravilla de sus palabras y de su presencia. Pues te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.